Les habían dicho que los estadounidenses los humillarían, los matarían de hambre o los matarían. Así que cuando los soldados estadounidenses les ordenaron que se desnudaran para ducharse, muchos pensaron que era el fin. Lo que sucedió a continuación los sorprendió a todos. Marchaban con las botas cubiertas de barro, los uniformes arrugados por las noches pasadas en el suelo frío y los ojos mirando en todas direcciones. La guerra había terminado, pero el miedo no había terminado para estas jóvenes operadoras telefónicas alemanas de la Wehrmacht. La misión significaba adentrarse en lo desconocido. Solo unos días antes, sus superiores les habían dicho que la captura les acarrearía, en el mejor de los casos, humillación, y en el peor, crueldad. Todos los rumores pintaban a los estadounidenses como despiadados. Pero allí estaban, en mayo de 1945, en la Alta Baviera, siendo conducidas a través de las puertas de alambre de púa de un recinto del 7º Ejército estadounidense cerca de Bad Aibling. Nadie hablaba más que en susurros. Algunas se aferraban a sus abrigos, otras miraban al suelo. Una mujer, Erika, le susurró a la chica que tenía al lado: «Se burlarán de nosotras, nos matarán de hambre». Su amiga negó con la cabeza, demasiado agotada para responder. La columna se detuvo ante un grupo de soldados estadounidenses. Los guardias no gritaban insultos ni levantaban sus rifles amenazantes, sino que uno de ellos ladraba en órdenes en un alemán entrecortado. «Pónganse en fila. Inspección médica primero». Las mujeres intercambiaron miradas de desconcierto. Una inspección, no el abuso que tenían. Enfermeras con brazaletes blancos estaban listas, con cuadernos en la mano, y revisaban a cada mujer los ojos. La vacilación se extendió por el grupo. Algunas mujeres se detuvieron y se negaron a avanzar hasta que los guardias les hicieron señas para que siguieran. Otras entraron temblando mientras se quitaban los uniformes. Durante años habían vivido con raciones escasas, bajo bombardeos. Un procedimiento, pero fue suficiente para demostrar que las reglas de esta nueva vida serían diferentes de lo que les habían dicho. Sin embargo, aunque las duchas fueron su primera sorpresa, los días previos a ese momento estuvieron cargados de tensión. Para comprender el peso de su miedo, debemos volver brevemente al colapso del propio Reich. El camino hacia esa ducha había comenzado mucho antes. En mayo, de Alemania se desmoronaba en todas direcciones. En la Alta Baviera, los últimos días del Reich no estuvieron marcados por batallas heroicas o resistencias finales, sino por la confusión, el hambre y el estruendo de la retirada. Las aldeas, antes llenas de banderas y desfiles, ahora resonaban con un silencio hueco, roto solo por las columnas de soldados que avanzaban penosamente hacia el sur en la esperanza de escapar del avance soviético. Para las jóvenes mujeres del servicio auxiliar de la Wehrmacht, se había reducido a una confusión de líneas telefónicas, mensajes y órdenes a medias. Muchas de ellas se habían alistado no por una ideología ardiente, sino porque la guerra había llegado a todos los rincones de su existencia. Una chica, Marta, había aceptado el puesto a los 16 años después de que su padre fuera reclutado. Había trabajado en la central telefónica de Múnich.
intercambio de llamadas entre oficiales al final. Los teléfonos sonaban sin cesar con informes de colapsos, unidades aisladas, carreteras bloqueadas, ciudades en ruinas. La propaganda con la que habían crecido seguía sonando en las radios, aunque ya no se correspondía con el mundo que les rodeaba. Los carteles insistían en la victoria final, pero las mujeres veían la retirada con sus propios ojos. Todas las estaciones de tren estaban abarrotadas de refugiados que llevaban fardos de ropa de cama, madres que tiraban de la mano a sus hijos, ancianos que cojeaban con bastones y soldados heridos que se desplomaban en los bancos con la mirada perdida. Los aviones estadounidenses rugían sobre sus cabezas, ametrallando las columnas en la carretera. Las mujeres susurraban entre ellas durante sus turnos. Si ya están aquí, ¿dónde está el ejército prometido que nos salvará? Cuando Múnich cayó a finales de abril, la conmoción se extendió por sus filas. A muchas se les ordenó dirigirse al sur, hacia las estribaciones, para reagruparse y mantener las comunicaciones con unidades que ya no existían cuando llegaron a Bad Aibling. Sus uniformes estaban manchados de sudor y polvo del viaje. La guerra que antes parecía tan lejana se derrumbaba bajo sus botas. Los rumores llenaban el vacío dejado por las órdenes reales. Algunos decían que los estadounidenses dispararían a las auxiliares femeninas, nada más verlas, castigándolas por servir en el ejército de Hitler. Otros susurraban historias más oscuras procedentes del este, historias de violaciones masivas y represalias a medida que el ejército rojo avanzaba. Para estas mujeres, rendirse era como jugarse la vida cada noche durante la marcha. Se apiñaron en graneros o escuelas, compartiendo sus miedos en voz baja. «Será mejor que nos quitemos los uniformes», insistió una chica. «Pensarán que somos civiles, y si descubren que les hemos mentido, eso podría ser peor». El grupo decidió, casi sin mediar palabra, quedarse con los uniformes puestos. Era una extraña insignia de vergüenza y protección a la vez. Si los estadounidenses los capturaban, al menos podrían decir que no habían ocultado la verdad. El hambre sumaba a su temor. Las últimas cocinas de campaña habían sido abandonadas kilómetros atrás. Y al acabarse las raciones de pan se habían acabado. Masticaban nabos crudos arrancados de los huertos o compartían una corteza intercambiada con los aldeanos. Cuando la patrulla estadounidense los avistó, la mayoría estaban demasiado débiles para protestar. Levantaron las manos, no en señal de desafío, sino de rendición. Temblando de agotamiento, los estadounidenses se movieron con rapidez, despojándolos de las armas que no tenían. Catalogaron sus nombres y los condujeron hacia la alambrada. Pero aún entonces el miedo se aferraba a ellos. Erika dijo más tarde que había ensayado su propia muerte en su mente, esperando el momento en que los rifles se volvieran contra ellos. En cambio, les dijeron que caminaran. Caminaron y siguieron caminando hasta que las puertas del recinto se cerraron detrás de ellos. En el interior, todo parecía extraño y normal a la vez. Las tiendas de campaña estaban colocadas en filas ordenadas, los soldados llevaban carpetas y el espacio estaba rodeado de alambre de púas. No era la imagen de caos sobre la que les habían advertido, parecía casi organizado. Sin embargo, esa sensación de orden no sirvió para calmar sus nervios. La guerra les había enseñado que las apariencias a menudo ocultaban algo peor. Las mujeres se aferraron unas a otras, mientras los estadounidenses, que hablaban un alemán entrecortado, anotaban sus nombres, edades y otros datos o recurrían a intérpretes. No eran más que entradas en un formulario, números en una hoja, rostros que procesar. La extrañeza de verse reducidas a un trámite burocrático les afectó profundamente. Aún así, en comparación con la carretera, aquí había algo diferente. No había bombas, ni aviones ametrallando, ni edificios derrumbándose. El silencio del cautiverio era pesado, pero no era el caos del frente. Por un breve instante, de pie detrás de la alambrada con sus pertenencias a sus pies, se dieron cuenta de que estaban vivas y que la supervivencia en sí misma tenía ahora su propio peso.
Pero la supervivencia era solo el comienzo, porque el momento del primer contacto con los estadounidenses pondría en tela de juicio todo lo que les habían dicho que creyeran sobre sus captores. El primer encuentro real no se produjo con gritos ni golpes, sino con órdenes dictadas en un tono seco y pragmático. Cuando las puertas se cerraron con estrépito detrás de ellos en Bada Bling, las mujeres se prepararon para la humillación, pero lo que vieron en cambio fueron filas de tiendas de campaña, cajas de suministros apiladas ordenadamente y soldados moviéndose con la misma disciplina que habrían utilizado en sus propios cuarteles en Alemania. No era camilidad, pero tampoco crueldad. Los guardias eran jóvenes, muchos no más mayores que las propias mujeres, con los uniformes polvorientos por el camino, los cascos colgados y los rifles colgando al pecho. No se burlaban ni se mofaban. Trataban al grupo como una tarea más que completar, un conjunto más de cuerpos que contabilizar en una guerra que se había prolongado demasiado, lo cual a su manera era más desconcertante que los insultos. Las mujeres esperaban ira, pero lo que recibieron fue indiferencia. Formado una fila, dijo un sargento estadounidense con un fuerte acento, pero con palabras tajantes. Llevaba una carpeta, no un arma, y un intérprete a su lado repitió la orden en alemán. Las mujeres se colocaron en filas, abrazándose para protegerse del frío, con las botas raspando la tierra, y por primera vez desde que se rindieron, levantaron la vista. Una chica, Annalisa, susurró: «Ni siquiera nos miran, como si fuéramos nada». Otro murmuró: «Quizás sea mejor así». Las preguntas del sargento hacía preguntas rápidamente. Nombre, edad, unidad, lugar de captura. Cada respuesta era anotada, cada voz medida y archivada. Para las mujeres era como estar ante un juez al que le importaba poco la culpabilidad o la inocencia. Toda su identidad quedaba reducida a unas palabras garabateadas en un libro de contabilidad. Después del papeleo, les recogieron sus pertenencias. Les vaciaron los bolsillos, les quitaron bufandas, relojes e incluso pequeños medallones que fueron etiquetados y guardados. Les dolió, no por la pérdida en sí, sino por el despojo de los últimos restos de vida normal. El medallón de Marta, que contenía una fotografía de su hermano muerto en el frente oriental, fue arrojado a una bolsa de lona. Ella casi se abalanzó para recuperarlo, pero la fría mirada del guardia la detuvo. Fue entonces cuando apareció el primer atisbo de humanidad. Un soldado que revisaba la pila de pertenencias se fijó en Marta que temblaba, se detuvo, levantó el medallón y, en un alemán vacilante, dijo: «Foto, familia». Ella asintió con los labios apretados. Él lo estudió por un momento y luego lo deslizó en una bolsa más pequeña marcada con su nombre, asegurándose de que la recuperaría más tarde. Ni sonrisas, ni calidez, solo un pequeño gesto de procedimiento llevado a cabo con un toque de cuidado. Eso tomó a Marta por sorpresa más que cualquier otra cosa ese día. Las mujeres fueron conducidas a un área separada con paja en el suelo. Los guardias se pararon en el perímetro con los rifles colgando, pero no apuntando. Los prisioneros se sentaron en silencio, con las rodillas pegadas al pecho, mirando nerviosamente a sus captores. Cada sonido, el crujir de botas, el chasquido de la correa de un rifle, el murmullo de palabras en inglés que no entendían, alimentaban su inquietud. Al caer la noche, les dieron tazas de hojalata llenas de un guiso aguado y un trozo de pan. La comida era tosca, pero después de días de hambre, les sabía casi irreal. Erika devoró la suya en silencio y luego murmuró: «Esto es...». Entendían, alimentaban su inquietud. Durante las horas siguientes, se dieron cuenta de que esos estadounidenses no actuaban por odio, sino que seguían unas normas. Los guardias hacían turnos, las comidas llegaban a intervalos regulares y vigilaban de cerca a las mujeres, pero no las acosaban. El campo funcionaba con un orden que contrastaba fuertemente con el caos de la retirada que habían dejado atrás. Aún así, la sospecha persistía. Todo podía cambiar al día siguiente. Una prisionera dijo que podían decidir que valían menos que ese pan. Las demás asintieron,
aferrándose a sus dudas como si fueran una armadura. El primer contacto no las había quebrado, pero había desestabilizado la narrativa que llevaban en sus mentes. Se suponía que el enemigo las despreciaría, las golpearía y las trataría como si fueran menos que humanas. En cambio, las registraron, clasificaron y fueron alimentadas. No era amabilidad, pero tampoco crueldad. Pero no era crueldad, era algo intermedio y eso era casi más difícil de entender. Pero si este primer encuentro puso a prueba sus expectativas, el proceso que siguió a las inspecciones y los extraños rituales de higiene los sacudiría aún más. La mañana llegó con un silbido y el ruido sordo de las botas sobre la tierra compacta. Los prisioneros se despertaron de un sueño inquieto, con paja pegada a sus uniformes, el pelo enmarañado y la boca seca. Esperaban gritos o golpes, pero lo que les esperaba era otra serie de órdenes. Todos los prisioneros, pónganse en fila, hoy a inspección médica. Las mujeres obedecieron, aunque sus pasos eran pesados por la sospecha. Formaron una columna irregular y esperaron mientras los soldados estadounidenses preparaban mesas llenas de papeles, cajas de suministros y botes metálicos que silbaban levemente. La visión de los botes provocó alarma y susurros recorrieron la fila. ¿Qué es eso? ¿Son productos químicos? ¿Son venenosos? Su miedo creció al recordar las historias susurradas del este que se les habían grabado en la mente. Al frente de la fila, un médico del ejército estadounidense se ajustó las gafas con la carpeta en la mano. Las enfermeras, con brazaletes blancos, se movían rápidamente, hablando en inglés. La escena tenía un aire rutinario, pero para las mujeres, cada gesto era una amenaza. Comenzó la inspección. Cada mujer dio un paso adelante, comprobaron su nombre en la lista, le examinaron los ojos y la piel en busca de signos de enfermedad, le colocaron guantes en las muñecas, le tomaron la temperatura con termómetros y le tocaron la frente. Las mujeres se estremecían con cada movimiento. Marta, temblando, intentó explicar con palabras entrecortadas que estaba sana, pero el médico apenas levantó la vista de sus notas, como si ella no fuera diferente de los cientos que la habían precedido. Entonces llegaron los soldados encargados de la desparasitación. Abrieron los botes y esparcieron un fino polvo blanco sobre las cabezas y los hombros de las mujeres. El polvo se pegó a su cabello, sus uniformes y su piel, y ellas tosieron violentamente, agitando las manos en pánico. Erika gritó, ¿qué están haciendo? Un intérprete que estaba cerca respondió rápidamente en alemán, por los piojos, no por el veneno. La explicación tranquilizó a algunas, pero no a todas. La humillación de ser rociadas como ganado las afectó profundamente. Una chica, Caterina, se volvió hacia su amiga y le susurró con amargura, así es como nos muestran que no somos nada, que ni siquiera merecemos tener las manos limpias. Su amiga, sin embargo, miró al suelo en silencio, aliviada de que no hubiera sido gas. Después del rociado se les ordenó desnudarse hasta quedar en ropa interior para una inspección completa. La vergüenza era asfixiante. Estar expuestas bajo la mirada de extraños se sentía como otra forma de derrota. Algunas intentaron cubrirse con abrigos rotos hasta que los guardias les gritaron que se dieran prisa. Una enfermera revisó el cabello en busca de piojos con un peine, tirando de los mechones, mientras las mujeres apretaban los puños con humillación. Y sin embargo, incluso en este proceso degradante, había una extraña sensación de orden. Las enfermeras hablaban, suave, casi con indiferencia, sin nunca burlarse. Los soldados mantenían su distancia, apartando la mirada cuando era posible. No era amabilidad, pero tampoco crueldad. La crueldad para la que se habían preparado era algo clínico, como si simplemente fueran problemas que había que resolver. Una vez terminadas las inspecciones, se le entregó a las mujeres toallas gastadas y se les indicó que se dirigieran a las cabinas. El vapor se elevaba, llevando consigo el indiscutible sonido del agua corriendo. Los guardias les pusieron jabón en las manos, pastillas gruesas de color oliva con el sello del ejército estadounidense. La noticia se extendió rápidamente por la fila de duchas. Marta agarró su pastilla de jabón como si fuera un arma y le susurró a Erika, ¿te lo puedes creer? Agua caliente después de todo. Erika negó la cabeza, incapaz de responder. El miedo seguía ahí, subiendo como la bilis. Demasiadas historias habían envenenado sus mentes. Les habían dicho que las duchas podían significar la muerte. La fila avanzaba lentamente, el vapor se espesaba, podían oír salpicares, goteos, el eco de las voces de las mujeres desde el interior de las cabinas.
Algunas parecían asustadas, otras casi aliviadas. Las que esperaban afuera intercambiaban miradas ansiosas, preguntándose si realmente aquello era seguro. Cuando finalmente le tocó a Marta, le temblaban las piernas al entrar. Se quitó el uniforme, agarrando con fuerza el jabón, preparándose para lo peor. Un soldado abrió la válvula y el agua brotó en un chorro constante. Marta jadeó, estaba caliente, realmente hirviendo, agua caliente y purificadora. El jabón entre sus manos formaba espuma, eliminando la suciedad de semanas en la carretera, lavando sus brazos en rayas grises. Su cuerpo temblaba, ahora no por miedo, sino por algo que apenas podía nombrar: alivio. A su alrededor otras mujeres comenzaron a lavarse, al principio con cautela, luego con urgencia. Las lágrimas se mezclaban con la espuma del jabón. El agua se llevaba no solo la suciedad, sino también las mentiras que les habían contado durante años. No era la brutalidad que esperaban, era un procedimiento reglamentario, un extraño acto de cuidado estéril. Cuando terminó la ducha, se secaron rápidamente y se vistieron con prisa, todavía temerosas de lo que pudiera venir después. Sin embargo, no pasó nada. Las enviaron de vuelta al recinto más limpias de lo que habían estado en semanas, con la piel en carne viva, pero vivas por primera vez desde su captura. El silencio se cernía de forma diferente entre ellas. No era el silencio del miedo, sino de la confusión. ¿Qué significaba que sus enemigos les hubieran dado jabón y agua caliente? La respuesta no estaba clara, pero la pregunta permanecería con ellas. Sin embargo, mientras procesaba de esta conmoción, el acto de bañarse era solo el comienzo. El verdadero llegó cuando se dieron cuenta de lo que esa ducha simbolizaba en contraste con la propaganda con la que habían crecido. En el momento en que el primer chorro de agua caliente tocó su piel, algo cambió. Durante semanas, sus cuerpos habían estado rígidos por la suciedad, con piojos arrastrándose por las costuras de la tela, y el olor agrio del sudor sin lavar adherido a cada centímetro de su cuerpo. Ahora, al entrar en contacto con el agua, ésta se llevó no solo la suciedad de la retirada, sino también el veneno de las expectativas. Aún así, no era fácil de aceptar. Dentro de la fila de puestos improvisados, el vapor nublaba el aire y convertía las formas en siluetas. Las mujeres permanecían en un incómodo silencio, agarrando jabón, dándose la espalda unas a otras. Algunas se movían rápidamente, frotando con furia, como si temieran que el agua se detuviera en cualquier momento. Otras se quedaban paralizadas, con los ojos bien cerrados, esperando que ocurriera algo terrible. Marta, con los hombros encogidos, susurró: «Me parece mal estar aquí desnudas delante de ellos, como si fuéramos animales». Erika respondió con voz temblorosa: «Al menos el agua es real». El jabón hacía espuma fácilmente y su fuerte olor a tierra llenaba el aire. Para los americanos no era más que otra pastilla de una caja de suministros, indistinguible de las miles que se repartían a los soldados. Pero para estas mujeres era una revelación. Se lo frotaban por los brazos, la cara y las piernas, viendo cómo la suciedad se disolvía en estrías que se arremolinaban por los desagües. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte, y con él llegó una extraña liberación. Una chica, Ana, se apoyó en la pared, las lágrimas mezclándose con el agua, y susurró sin dirigirse a nadie en particular: «Pensé que esto era el final, pensé que iban a matarnos». Nadie respondió, pero varias cabezas se inclinaron en silencio, en señal de acuerdo. El miedo había sido real, agudizado por la propaganda y los rumores de atrocidades, y sin embargo allí estaban, lavándose con jabón americano. Los guardias de afuera gritaban de vez en cuando, sus voces amortiguadas por el vapor. No gritaban amenazas, solo recordaban a las mujeres que se movieran. Las enfermeras pasaban toallas por la entrada, con las manos ágiles y la mirada fija en la tarea. No gritaban amenazas, solo recordaban a las mujeres que se movieran. Las enfermeras pasaban toallas por la entrada, con las manos ágiles y la mirada fija en la tarea, más que en los cuerpos de las prisioneras. Era extrañamente impersonal, como una cadena de montaje. Para algunas esta indiferencia era más difícil de entender que la crueldad. Anneliese murmuró con amargura: «No somos nada para ellos, solo trabajo que hacer.
pero ni siquiera ella pudo negar el alivio en su voz cuando admitió: al menos no nos miraban como nos habían dicho que lo harían. El proceso fue rápido, 10 minutos, tal vez menos, antes de que cada mujer saliera goteando y con la piel en carne viva, agarrándose a una toalla. El miedo nesayereal del follaje desvanecía con cada nuevo grupo que regresaba vivo y limpio. Pronto los susurros pasaron de sospecha a incredulidad. ¿Crees que se preocupan por nosotras? No, son solo sus reglas. Pero incluso las reglas pueden tener significado. Las duchas se convirtieron en algo más que higiene. Eran la prueba de que la guerra no era la única verdad que habían conocido durante años. Les habían dicho que los aliados los destruirían por completo, que no mostrarían misericordia, que los tratarían como alimañas, y sin embargo allí estaban, vivos, más limpios de lo que habían estado en meses, con sus cuerpos zumbando por el impacto del calor y el jabón. Aún así, el alivio venía acompañado de vergüenza. Muchas de las mujeres habían creído la propaganda, la habían repetido a otras y habían construido sus vidas en torno a sus mentiras. Darse cuenta de que el enemigo seguía las reglas incluso en la victoria fue un duro golpe. Marta admitió en voz baja: nos dijeron que nos despojarían de nuestra dignidad. Pero fueron nuestros propios líderes quienes mintieron. Nadie la contradijo. Más tarde, de vuelta en el recinto, las mujeres se sentaron juntas en silencio, con toallas sobre los hombros y el pelo húmedo pegado a las mejillas, sus uniformes, aunque todavía raídos. Esto significa algo, no sé qué, pero la escena de la ducha no borró la humillación del cautiverio, ni hizo que su futuro fuera repentinamente seguro, pero fue un punto de inflexión. Por primera vez, vislumbraron que la supervivencia podría no significar degradación, sino que podría significar algo más. Sé qué, pero sí. La escena de la ducha no borró la humillación del cautiverio ni garantizó de repente su futuro, pero fue un punto de inflexión. Por primera vez, vislumbraron que la supervivencia no tenía por qué significar degradación, que podía incluir, en su forma limitada, dignidad, aunque fuera a través de algo tan simple como agua y jabón. Esa noche, tumbadas en esteras de paja bajo la atenta mirada de los guardias, las mujeres revivieron el momento en sus mentes. Algunas lloraban en silencio, incapaces de conciliar el miedo con el alivio. Otras miraron hacia arriba preguntándose en qué más se habían equivocado. El agua no solo había lavado sus cuerpos, sino que había enjuagado los bordes de las mentiras que llevaban consigo. Pero el peso de esta experiencia no podía medirse plenamente sin compararla con la propaganda venenosa con la que habían crecido, que pintaba a sus captores con los colores más oscuros imaginables. Desde la infancia, estas mujeres habían sido educadas con imágenes cuidadosamente elaboradas en las aulas. Los profesores hablaban de enemigos que querían aplastar a Alemania y esclavizar a su pueblo. Los carteles mostraban a los estadounidenses como salvajes con rasgos exagerados, brutales y salvajes, ansiosos por destruir todo lo alemán. Incluso en su servicio auxiliar durante los turnos nocturnos en las centralitas, la radio seguía crepitando con discursos que describían la crueldad de los aliados. El mensaje era siempre el mismo: la rendición significaría la ruina. Pero el campo de Bad Ablin contaba una historia diferente. Los estadounidenses no los recibirían con odio, los procesaban como si fueran inventario. Les daban pan y estofado aguado y, lo más sorprendente, jabón y duchas. La desconexión les carcomía la mente. Si todo lo que les habían dicho sobre los aliados era falso, ¿qué más en su mundo había sido una mentira? Una noche, sentada en la paja dentro del recinto, Marta expresó la pregunta que ninguna de ellas quería decir en voz alta. ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué no nos castigan? Erika negó con la cabeza. Tal vez se están burlando de nosotras, haciéndonos creer estamos a salvo. No, otra chica intervino más suavemente. Si quisieran matarnos, no malgastarían agua. Siguen las reglas. La idea de las reglas les resultaba ajena en este contexto. Les habían enseñado que la guerra era despiadada, que los enemigos abandonarían cualquier sentido de honor, pero aquí,
bajo la vigilancia de jóvenes que parecían apenas mayores que ellas, comenzaron a ver que los estadounidenses actuaban de acuerdo con las normas. Habían oído hablar de la Convención de Ginebra, pero siempre les había parecido algo lejano, algo que solo importaba a los oficiales. Ahora esas promesas internacionales estaban dando forma al curso de su cautiverio, pero la sospecha persistía. La propaganda no solo los había asustado, sino que había moldeado su identidad. Dejar atrás ese miedo significaba dejar atrás parte de lo que creían que era verdad, por lo que vacilaron. En un momento aceptaron las duchas como prueba del orden estadounidense y al siguiente susurraron que la amabilidad era temporal. Una noche, mientras los guardias repartían pan, Catarina lo agarró con fuerza y dijo en voz baja: «Deben querernos vivas para algo. Nadie hace esto sin motivo». Sus palabras captaron la inquietud del grupo. ¿Era este trato genuino o ocultaba algún propósito oculto? La ironía era que los estadounidenses no pensaban tan profundamente en ello. Para ellos los procedimientos eran estándar: desparasitación, chequeos médicos, duchas, raciones de comida. Todo ello estaba escrito en los manuales del ejército. No se trataba tanto de compasión como de higiene y disciplina. Sin embargo, desde la perspectiva de las mujeres, cada detalle tenía significado. Cada pastilla de jabón y cada taza de estofado se convirtieron en símbolo de humanidad inesperada. Esa tarde, las mujeres oyeron a 2 guardias hablar en inglés. Entendieron a medias sus palabras, pero la única frase que les llamó la atención fue «las mismas raciones», estándar del ejército. Más tarde, el intérprete les explicó que los prisioneros debían recibir comida comparable a la que comían los soldados estadounidenses. Las mujeres se miraron incrédulas. Marta susurró: «Nos alimentan como a los suyos». La revelación era demasiado grande para encajar en la imagen del enemigo brutal al que habían temido desde pequeñas. El contraste les pesaba mucho. En el camino hacia el sur, habían visto a civiles alemanes hambrientos, refugiados esqueléticos que mendigaban sobrantes, pero aquí, dentro del recinto de prisioneros, les daban pan y jabón. Era una paradoja que les costaba reconciliar. La propaganda había pintado el cautiverio como el peor destino imaginable, pero en realidad les ofrecía más estabilidad que el Reich en ruinas que había afuera. Esta disonancia provocó una reflexión silenciosa. Por primera vez, algunos comenzaron a cuestionar no solo lo que les habían dicho sobre el enemigo, sino también lo que les habían dicho sobre su propia nación. Si los estadounidenses obedecían las normas, ¿por qué no habían hecho lo mismo sus propios líderes? ¿Por qué se les había obligado a marchar hacia el sur con el estómago vacío, mientras las ciudades ardían? Las preguntas no tenían respuestas fáciles. Por ahora, se sentaban en silencio después de la rutina diaria, con la cabeza gacha y los pensamientos dando vueltas. Las duchas habían marcado la primera fractura en el muro de la propaganda, y cada comida, cada relevo de guardia ampliaba la grieta. Las mujeres no vieron a los estadounidenses como salvadores. Ese salto era demasiado grande, pero comenzaron a comprender que la derrota no significaba aniquilación y que la verdad era mucho más complicada que las mentiras bajo las que habían vivido. Pero el peso de esta experiencia no podía medirse plenamente sin compararla con la propaganda venenosa con la que habían crecido, que pintaba a sus captores con los colores más oscuros imaginables. Desde la infancia, estas mujeres habían sido educadas con imágenes cuidadosamente elaboradas en las aulas. Los profesores hablaban de enemigos que querían aplastar a Alemania y esclavizar a su pueblo. Los carteles mostraban a los estadounidenses como salvajes, con rasgos exagerados, brutales y salvajes, ansiosos por destruir todo lo alemán. Incluso en su servicio auxiliar durante los turnos nocturnos en las centralitas, la radio seguía crepitando con discursos que describían la crueldad de los aliados. El mensaje era siempre el mismo: la rendición significaría la ruina. En las rutinas diarias de la vida en el campo, las raciones, las inspecciones, la estructura interminable que la verdadera forma de su cautiverio comenzó a tomar en la segunda semana de cautiverio. El impacto de la rendición se había atenuado en la rutina de la vida dentro del recinto estadounidense.
que seguía un ritmo que era a la vez extraño y curiosamente predecible. Al amanecer, los guardias silbaban y las mujeres se alineaban al par el secuento. El pase de lista era rápido. Se comprobaban los nombres con las listas, se escaneaban los rostros, se contaban los números y luego se procedía a la distribución de la comida. Latas metálicas llenas con gachas por la mañana, una rebanada de pan al mediodía y estofado o frijoles por la noche. Era sencillo, a veces aguado, a veces demasiado salado, pero en comparación con el hambre voraz de la retirada, era casi abundante. El campo en sí era un mosaico de tiendas de campaña, alambre de púas y torres de vigilancia de madera. En el interior los prisioneros estaban agrupados en secciones divididas por barreras de cuerda. En el suelo había camas de paja, finas y ásperas, pero era mejor que la carretera. Las letrinas estaban excavadas en el extremo más alejado, cubiertas con lonas para mayor privacidad. Se traían cubos de agua con regularidad, a veces con jabón racionado. Todo estaba diseñado para el orden, la eficiencia y la higiene. Para las mujeres, este orden tenía un extraño doble filo. Por un lado, les ahorraba el caos del mundo exterior, no caían bombas, no había marchas en medio de la noche sin frentes que se derrumbaran. Por el otro lado, reforzaba su cautiverio. Cada silbido, cada recuento, cada comida programada, les recordaba que la libertad había terminado. Erika le murmuró una vez a Marta, mientras estaban sentadas comiendo frijoles de una lata abollada: ahora vivimos como un reloj, todo a su hora, a su manera. Marta, masticando lentamente, respondió: pero al menos vivimos. Los guardias rotaban por turnos. Los rostros cambiaban cada pocos días. Algunos eran distantes, hablaban poco, sus expresiones talladas en piedra. Otros parecían apenas mayores que las prisioneras, balbuceando frases en alemán o sonriendo torpemente cuando sus palabras salían mal. Un guardia, un chico alto de Iowa, intentó repartir pan con un Bitteschön entrecortado, lo que hizo reír a varias mujeres a pesar suyo. Era la primera vez desde la rendición que se escapaba una risa en el recinto. Las enfermeras también visitaban el lugar, revisando si había piojos, distribuyendo pomadas y tratando la fiebre. Su presencia era inquietante. Manos suaves tocando brazos y frentes, administrando medicina en lugar de dolor. Durante años, a las mujeres se les había dicho que el enemigo las trataría con crueldad, las despojaría de su dignidad y las desharía podrirse. En cambio, se vieron sometidas a una especie de cuidado mecánico. No era afecto ni amabilidad, pero era atención, y eso bastó para provocar confusión. Por la noche el campo se calmaba, y las prisioneras susurraban entre ellas, con voces bajas para que los guardias no las oyeran. Hablaban de sus hogares, de sus madres y hermanos dispersos por la guerra, de los padres que nunca regresaron del frente. Discutieron sobre si su cautiverio era una maldición o una forma oculta de misericordia. Caterina, aún amargada, dijo una noche que nos quieren débiles, por eso nos mantienen aquí alimentados pero inútiles. Ana replicó suavemente que si nos quisieran inútiles nos habrían dejado morir de hambre en la carretera. Esto es diferente. La verdad estaba en algún punto intermedio. Los estadounidenses no los veían como iguales, pero tampoco como basura. Eran prisioneros, sujetos a las reglas, parte de un vasto sistema de guerra que se había tragado a millones. De vez en cuando los rumores se extendían por el recinto. Algunos provenían de los intérpretes, otros de fragmentos de inglés que se escuchaban por casualidad. Se hablaba de traslados de prisioneros a campos más grandes, de la Cruz Roja inspeccionando las condiciones, de algunos cautivos que eran enviados al extranjero. Cada rumor provocaba una nueva ola de ansiedad. ¿Serían trasladados? ¿Desaparecerían en las extrañas de otra máquina de guerra? Ninguna de las mujeres lo sabía, y el no saberlo las abatía tanto como el cautiverio. Aún así había pequeñas misericordias. Un guardia lanzaba de vez en cuando una colilla al recinto,
y las que fumaban la compartían con avidez. Una enfermera le dio una vez una corteza de pan extra cuando se fijó en su delgada figura. Pequeños gestos que no erradicaban las alambradas, pero que suavizaban la dureza del cautiverio. Día tras día, las mujeres aprendían a percibir esperanzas en la mitad de la incertidumbre y a vivir día por día en este campo de prisioneros. Par de parte, las mujeres aprendían a convivir juntas, a compartir sus miedos y a confiar entre ellas. Par de parte, las mujeres aprendían a ser fuertes. Par de parte, las mujeres aprendieron a sobrevivir. Los contornos de esta nueva vida. El campo no era libertad, pero tampoco era el terror que habían imaginado. Era algo más difícil de nombrar. Una zona gris donde la supervivencia se mezclaba con la vergüenza, donde el orden sustituía al caos y donde cada tarea rutinaria, recuento, raciones e inspecciones les recordaba a una guerra que había terminado, pero que aún pesaba sobre ellos. Sin embargo, el campo en sí mismo era solo el escenario. Eran los fugaces encuentros humanos, las breves palabras, las miradas intercambiadas, los gestos silenciosos, los que profundizaban su comprensión de este extraño cautiverio. Pese a todo el orden y la estructura de la vida del campo, lo que más perduraba eran los momentos en los que los prisioneros y sus captores se rozaban de forma espontánea. No se trataba de los rutinarios oficiales de las raciones o los recuentos, sino de las interacciones silenciosas, casi accidentales, que recordaban a ambas partes que eran humanos. Empezó con pequeñas cosas. Un soldado dejó caer un trozo de pan al suelo y en lugar de tirarlo, se lo entregó a una de las mujeres con un encogimiento de hombros, como diciendo, la comida es comida. En otra ocasión, un guardia sorprendió a 2 prisioneros susurrando en la fila y en lugar de regañarlos, simplemente les murmuró, silencio, en alemán, de forma torpe pero no hostil. Estas pequeñas rupturas de la estricta normativa destacaban claramente porque parecían reales sin filtros. Una tarde Marta observó cómo un joven soldado estadounidense se apoyaba en la valla fumando. Él se dio cuenta de que las mujeres lo miraban y tras una pausa tiró el cigarrillo a medio fumar. En el recinto varios se apresuraron a cogerlo, asándolo de mano en mano, cada uno dando una calada desesperada. El guardia observó con rostro impasible y luego se dio la vuelta. Para ellos quizá no significara nada, pero era un recordatorio de un mundo fuera del alambre donde aún existían pequeños placeres. También sabía palabras, cuando el idioma lo permitía. Algunos de los guardias hablaban fragmentos de alemán que habían aprendido durante la campaña. Essen, decían mientras se partían la comida. Schnell, cuando instaban a la fila a moverse más rápido. A veces sonaba duro, pero otras transmitía el torpe de alguien que intentaba comunicarse más allá de las órdenes. Una noche, Erika reunió el valor para responder. Un guardia tenía dificultades con la palabra manta. Ella señaló la pila y la dijo lentamente. «Doc», repitió él, con su acento deformando la palabra de forma extraña, y ella le corrigió riendo suavemente. Él sonrió, se encogió de hombros y lo intentó de nuevo. Durante unos instantes la guerra, el alambre, los uniformes, todo se desvaneció. Solo eran 2 jóvenes que se atropellaban con las palabras. Las enfermeras ofrecían otro tipo de encuentro. A diferencia de los guardias, a veces miraban directamente a las mujeres mientras trabajaban. Cuando una chica tuvo fiebre, una enfermera estadounidense se arrodilló a su lado, le puso una mano en la frente y le habló suavemente en inglés. No entendió las palabras, pero el tono era claramente tranquilizador. Le dieron aspirina y agua y a la mañana siguiente la volvieron a examinar. Sobrevivió, y esa supervivencia no se debió al azar, sino a los cuidados, que inquietaron a las prisioneras más que las duchas. Cada momento era apacible. Había ocasiones en las que la frustración se colaba entre los guardias, irritados por la lentitud de la fila, que gritaban órdenes con una dureza que hacía que las mujeres se estremecieran. Otro confiscó una baratija que una de ellas había escondido y la arrojó a una bolsa sin dar explicaciones. Estos incidentes les recordaban que seguían siendo cautivas, que su destino estaba controlado por extraños. Pero incluso los momentos más duros eran diferentes de lo que les habían enseñado a esperar.
No había crueldad deliberada ni humillación calculada, sino impaciencia y cansancio. Las marcas de soldados que habían visto demasiada guerra y querían que terminara. Llevamos meses aquí. Nos han mentido. Catarina se enfadó. Sí, pero no creo que sean amigos. Seguimos estando detrás de sus alambradas. Nadie ha dicho que sean amigos, respondió Marta, pero tampoco son monstruos. Eso es lo que importa. El grupo se quedó en silencio. Sabían que tenía razón. Era una idea a la que creo que sean amigos. Seguimos estando detrás de sus alambradas. Nadie ha dicho que sean amigos, respondió Marta, pero tampoco son monstruos. Eso es lo que importa. El grupo se quedó en silencio. Sabían que tenía razón. Era una idea a la que se habían resistido, porque admitirlo significaba admitir que sus líderes les habían engañado durante años. La sensación de traición dolía más que la pérdida de libertad. Erika, que era la que más se había aferrado al miedo, comenzó a suavizar su postura. Habló de su padre, que había luchado en el frente oriental y nunca había regresado. Si lo hubieran capturado aquí y no allí, tal vez aún estaría vivo, susurró. Las demás murmuraron su acuerdo. Todas sabían la diferencia entre ser capturado en el oeste y en el este. Las historias del este eran horribles, pero aquí, bajo la vigilancia estadounidense, la vida continuaba. Los días, restringidos pero soportables, se convirtieron en hitos de reflexión. Cada comida era un recordatorio de las reglas que debían seguir. Cada inspección era una prueba de que el orden y no el caos gobernaba su destino. Poco a poco, las mujeres comenzaron a comprender que el cautiverio bajo reglas conllevaba su propia y extraña dignidad. No eran libres, pero tampoco lo eran destruidas. Las duchas, en retrospectiva, se hicieron más grandes en su memoria. Lo que al principio se sintió como una humillación, ahora pareció como un símbolo. El jabón y el agua caliente se habían convertido en una línea divisoria entre lo que habían temido y lo que era real. Marta lo expresó claramente en una pasión. El agua nos mostraba la verdad. Ni bondad ni crueldad, solo humanidad siguiendo las reglas. Sin embargo, el reflejo no estaba exento de dolor. La vergüenza se infiltró. Vergüenza por los años que habían pasado creyendo mentiras. Vergüenza por el odio que habían sentido hacia personas que nunca habían conocido. Vergüenza por darse cuenta de que el enemigo los había tratado con más coherencia que sus propios líderes a los civiles en los últimos días. Algunos intentaron resistirse a este examen de conciencia. Caterina insistía en que era una debilidad admitir tales pensamientos. No podemos alabarlos, siguen teniéndonos cautivos. Pero sus protestas sonaban huecas incluso para ella misma. Ella también había sentido el alivio del jabón, la calma estabilizadora de las comidas rutinarias, el toque de una mano de enfermera que le tomaba el pulso. La negación era cada vez más difícil de mantener. Las mujeres comenzaron a comportarse de manera diferente, no con orgullo, sino con una cautelosa conciencia de que eran más que víctimas de la derrota. Eran testigos de una verdad que sus compatriotas en el exterior tal vez nunca comprendieran. El enemigo podía obedecer las reglas incluso en la victoria, y ese conocimiento, aunque pequeño, tenía peso. En una noche particularmente fría, Ana habló en voz baja mientras las demás yacían. Despierta cuando esto termine, si es que alguna vez termina. Les diré a mis hijos que los estadounidenses me dieron jabón y me obligaron a lavarme cuando pensaba que iba a morir. Tal vez eso signifique algo. Sus palabras se perdieron en el silencio, cargado con la promesa del recuerdo. En sus reflexiones, las mujeres no encontraron respuestas fáciles, pero encontraron una especie de claridad. La guerra les había quitado la certeza, la propaganda las había llenado de miedo, pero el cautiverio les había dado una verdad que no podían ignorar. Sin embargo, su historia no solo trataba sobre la reflexión, sino también sobre lo que vino después, cuando las duchas y las raciones se convirtieron en algo más que un procedimiento, y en cambio en una lección que llevarían consigo por el resto de sus vidas. Cuando las puertas finalmente se abrieron semanas más tarde, y las mujeres fueron trasladadas a un campo de prisioneros más grande,
El recuerdo que llevaban consigo no era el alambre de púas, ni los recuentos, era el jabón, eran las duchas. Ese primer momento surrealista en el que lo que esperaban que fuera el final de sus vidas resultó ser nada más que higiene. En los años siguientes, cuando hablaban de su cautiverio, ese detalle siempre salía a la luz. Era un símbolo, un recordatorio de que la supervivencia a menudo lleva la máscara de lo ordinario. Para muchas, la ducha fue la primera grieta en el muro de propaganda. Tras el que habían vivido, durante años les habían dicho que rendirse a los estadounidenses significaba brutalidad. Pero fueron los estadounidenses quienes les dieron jabón, quienes impusieron la higiene, quienes les proporcionaron comida a horas regulares. No eran actos de generosidad, eran normas de protocolo, escrito en los manuales del ejército, pero para las mujeres despojadas de ilusiones y enfrentadas a lo desconocido, fue como una revelación. Marta recordaría más tarde cómo se presionó la pastilla de jabón contra la cara, inhalando su aroma penetrante, incapaz de creer que fuera real. Erika recordaba el vapor que salía de las tuberías, el miedo a que fuera gas y el alivio que sintió al comprobar que no era así. Ana dijo que lloró no porque se sintiera humillada, sino porque se sintió limpia por primera vez en semanas. El detalle puede haber sido pequeño, pero tuvo el peso de la supervivencia. La experiencia les dejó una lección que se hizo más clara con el paso de los años. La dignidad no siempre se encuentra en el triunfo o el orgullo. A veces vienen los actos más simples. Agua tibia en la piel, una colilla compartida, la mano de una enfermera que les tomaba la temperatura. Esos momentos les recordaban que la humanidad puede perdurar incluso cuando las naciones se desmoronan. También les obligaba a enfrentarse a sus propias creencias. Si el enemigo podía seguir las reglas, si podía tratar a los cautivos con orden en lugar de crueldad, entonces, tal vez, todo lo que les habían dicho era falso. Esa comprensión les avergonzaba, pero también les hacía crecer. Sí, les habían engañado, pero en cautiverio también se les había dado la oportunidad de ver la verdad con sus propios ojos. Cuando terminó la guerra y algunos de ellos finalmente regresaron a casa, la historia de las duchas pasó a formar parte de sus historias privadas. No todo el mundo quería oírla. En ciudades bombardeadas, rodeadas de dolor y pérdida, las historias de estadounidenses que daban jabón a los prisioneros parecían triviales, incluso absurdas. Pero para aquellos quienes lo habían vivido, sabían que no era nada trivial, sino la prueba de que la supervivencia podía adoptar formas que nadie esperaba. Durante los largos años que siguieron, las mujeres llevaron consigo esa lección. La humanidad se pone a prueba en situaciones extremas, pero puede manifestarse en los gestos más pequeños. Una pastilla de jabón, un plato de estofado o un guardia que intenta torpemente decir manta en alemán. Estos detalles eran importantes porque recordaban a las prisioneras que incluso en la guerra, las normas y la decencia podían seguir teniendo poder para quienes sobrevivían. El recuerdo de aquella primera ducha permaneció vívido. No se trataba solo de agua y jabón, se trataba de perspectiva. Fue el momento en que se dieron cuenta de que la derrota no era el fin de la humanidad. Fue el momento en que comprendieron que la supervivencia a menudo llega de formas inesperadas y que la dignidad que se creía perdida puede recuperarse con algo tan simple como lavarse la suciedad de la guerra. La moraleja que extrajeron fue clara. Nunca dejes que las mentiras definan cómo ves a los demás, y nunca subestimes el peso de las pequeñas misericordias. Incluso en cautiverio e incluso en la derrota, puede haber una chispa de humanidad lo suficientemente fuerte como para romper el miedo. Así que cuando hoy miramos atrás y recordamos su historia, nos recuerda que la historia no solo está formada por batallas y tratados, sino también por los pequeños gestos humanos, los momentos que perduran más allá de los disparos. El jabón y las duchas pueden no aparecer en los registros oficiales de la guerra, pero para aquellas mujeres fue el recuerdo que definió su cautiverio y que nos deja con una pregunta que vale la pena llevar adelante en nuestras propias vidas. Cuando el conflicto o la dificultad amenacen con despojar a otros de su dignidad, ¿elegiremos la crueldad o elegiremos algo tan simple y poderoso como darles la oportunidad de lavarse y empezar de nuevo? Si esta historia te ha dado algo en qué pensar,
No te olvides de suscribirte para conocer más historias que cobran vida a través de las voces de quienes las vivieron.